¿Qué hacemos con los pacientes que tenemos en el consultorio todos los días? Son todos pacientes, algunos míos, otros de Eugenia, otros de Valeria, y que los vemos en el consultorio y ver qué hacemos. Esto es lo que pasa cuando le sacamos la ropa. Fíjense que era un lactantito bien chiquitito con dermatitis atópica. Y es esto, por más que sea muy chiquitito, el paciente tiende a rascarse. Y este nene, me acuerdo, yo lo vi en Gualeguaychú, y se sentó y me desesperó. Me desesperó a mí, que me ponía en la piel de esos padres, de un chico sentado en la cama a la noche, así. Y le sacamos el sonido, pero además muchos de esos nenes además lloran, porque como dijo Mauricio, la piel en la dermatitis atópica, y es algo que tenemos que preguntar, no solo pica, duele. ¿Sí? Entonces tenemos estos pacientes que no siempre son atopías severas desde el punto de vista de la cantidad de superficie corporal afectada o el tipo de lesiones, son lesiones de leve a moderada, tienen la piel muy seca, pero tienen este prurito incoercible y sobre todo no duermen, ni ellos, ni los hermanos, ni los papás, van al colegio y tienen dificultades. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Valeria, primero. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es preguntarle qué está haciendo a la familia o a los padres con la dermatitis atópica, ¿sí? Optimizar el tratamiento tópico es lo primero que hay que hacer y hablar de las pautas generales de cuidado de la piel, ¿sí? Cómo baña a este paciente, qué cremas emolientes usan, con qué frecuencia, qué ropas, cómo lavan la ropa, qué productos usan sobre la piel, que no sean además de los emolientes, si usan cosas naturales que hoy estábamos hablando también, que pueden generar dermatitis de contacto. O sea, lo primero que tenemos que hacer es optimizar todo el tratamiento tópico y restaurar la barrera cutánea, intentar restaurarla, para ver si con eso no funciona, si debemos escalar en el tratamiento. Yo creo que eso es lo primero. ¿Algún tipo de tratamiento desde el punto de vista conductual o para ayudar a estos chicos que tienden a rascarse, Lianet? Y sí, claro. ¿Algún truco para decirle a los papás o a los chicos cuando ya entienden más? Sí, mira, en los pacientes atópicos, muchos de los niños atópicos, y creo que como dermatólogo lo vemos en la consulta diaria, es que el niño atópico muchas veces tiene o hiperactividad, o trastorno de déficit de atención, pero la mayoría de los niños atópicos son muy activos y eso lo vemos y hay que orientar a los padres en cómo a ese niño uno debe de tratarlo, pero no solamente a los padres, tenemos que, es a la familia en general y a los educadores también, al colegio, que eso uno no lo piensa mucho, porque los son niños muy activos, el profesor se desespera y tiene 29 niños más, o no sé, 15 niños más, y no va a poder manejar ese niño. Entonces a los padres hay que recomendarles desde muy chiquitito las terapias. Entre las terapias que más pruebas tenemos, estudios, es la terapia cognitivo-conductual en estos niños, porque una terapia que lo enfoca al niño, que le ayuda en la ansiedad, que le ayuda a detectar esos brotes cuando comienza el prurito, el picor, y le ayuda a manejar cómo va a tratar esa parte. Además de las rutinas, muy importante, enseñarle a los padres que hagan rutinas estructuradas en los niños, del baño, del uso de crema, del uso de emoliente, ya sea lo que vaya a hacer, cómo manejar los momentos de ansiedad del niño, que eso se lo va a ayudar en la terapia, y ya hay otros tipos de terapia como mindfulness, yoga infantil, sí, claro, que también lo ayuda mucho. Si el niño le gusta algún deporte, enfocarlo por lo que el niño también le guste, el arte, la pintura, colorear, hay muchas cosas, y no dejar, porque muchas veces son los niños que dicen, no, porque es que es muy hiperactivo, en mi país se usa mucho la palabra malcriado, o el niño nunca se está tranquilo, pero bueno, el niño tiene una energía y tiene un cerebro que va a millón y tiene aparte de eso una piel que le pica y le duele. Sí, hay que ponerse en la piel de esos chicos, sin duda. ¿Mauricio? Mira, a mí estos casos me hacen pensar en todo y me recuerdan cómo era yo. Claro. Entonces, detestaba que me dijeran que fuera un niño malcriado, o mi abuela en algún momento me decía carranchín, no quiero que... Pero, ¿qué es esto? Porque me rascaba todo el tiempo. Me gusta, y les explico a los papás, hagamos ejercicios de respiración, claro, respiremos juntos. Tenemos que aprender tanto de esto, los respirar sincrónicamente es tan bonito, tan fácil, tan económico, claro, no soluciona un día entero de rasquiña, pero sí baja en algunos momentos. Me gustan tener toallas en la nevera para que estén frías, el frío distrae mucho para el calor, ayuda a calmar estos momentos de desespero. Les juego a que tengan lápices de colores, pinten.
siempre estar atentos porque un lápiz se vuelve una arma masiva sí, para, claro. para arrancarse el pedazo, pero jugar un rato dibujando también los ayuda a calmar. Trato de mezclarles los conocimientos de psicología que tienen los otros especialistas para aplicárselos al paciente, para que no se desesperen todos. Trato de apoyar mucho a los papás para que no se quemen. El burnout de los papás es terrible. Están agotados, están exhaustos y por eso yo creo que a veces hacen tantas locuras en tratamientos. Y lo otro que me encanta, cuando están así, tratar por lo menos en las noches el duchazo y las vendas húmedas. Las pijamas húmedas en un chiquito que está en este momento así, que no quiero darle un tratamiento muy agresivo, me encantan. Euge, antihistamínicos, sí, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Antihistamínicos, la realidad es que no. Los receptores para histamina que puede haber en las terminales nerviosas son irrelevantes en realidad. A veces lo que pasa es que hay algún paciente en particular que el antihistamínico ya lo viene usando porque el pediatra se lo indicó y los padres, yo muchas veces les pregunto, ¿le sirve? ¿Vos notás que se rasca menos? Bueno, ese paciente que... Es llamativo, perdóname, pero hay pacientes que dicen, sí, cuando yo le doy la loratadina se calma. Y yo decía, ¿cómo se va a calmar la Loratadina. Pero bueno, en es esos el efecto, casos sí, claro. Lo mantengo. Indicarlo no lo indico porque no hay una racional para indicarlo. Incluso hay estudios en los que se ha usado, sobre todo los de primera generación, en los que posteriormente han tenido trastornos de déficit de atención o otros trastornos neurológicos. Entonces, la realidad es que no hay una justificación. Y en estos chicos también, otra de las cosas es mantenerlos con ropa. Porque nos pasa a nosotros el consultorio, el chico se le saca la ropa y ahí se empieza a rascar. Entonces, tratar de mantenerlos vestidos en la medida de que el clima nos ayude, también es de utilidad y, por supuesto, en este caso los vendajes húmedos se imponen. Y me ha pasado, por ejemplo, pacientes como estos que vos mostrás, que incluso eran dos hermanitos y el atópico se rascaba tanto y lo pasaba tan mal de noche que los papás tuvieron que separarlos de cuarto y entonces el atópico dormía con la mamá y el niño más grande que estaba escolarizado dormía con el papá. Y una vez que empezó el dupilumab y empezó a mejorar, bueno, eso también se pudo, digamos, solucionar, porque todo esto es un trastorno familiar, la dinámica familiar absoluta, claro. Que es muy importante. Y en relación a, por ejemplo, melatonina, ¿tienen experiencia? La verdad que al principio, hace muchos años, hablaba de que la melatonina podía ayudar a estos pacientes a regular el ciclo circadiano. Obviamente esto no va a calmar el prurito, no va a tratar la dermatitis atópica, pero en un paciente que ya está tratado, que está controlado y que lo que tiene alterado es el ciclo circadiano, podría llegar a ser una herramienta de utilidad. Pero en los pacientes que ya están controlados y que lo que tienen es alterado, aprendido el mal dormir, porque si empiezan con la dermatitis atópica a los 4 o 6 meses, digamos, ya aprenden a dormir en forma errónea, entonces no duermen de noche, duermen de día, bueno, todo eso se puede regular en algunos casos con melatonina. Yo me acuerdo, nosotros que somos grandes, tenemos una larga trayectoria porque somos grandes, en una época decíamos, le puede dar el Benadryl todo el tiempo que quiera, que no hay ningún inconveniente y no había un solo atópico que no se fuera sin un antihistamínico de primera generación. Y como esto, y no hace tanto, en los últimos, diría, 10 años o menos, y la verdad es que es raro que un paciente atópico se vaya con un antihistamínico como receta, ¿no es cierto? Creo que eso también es un concepto que tiene que quedar claro. Y otro tema también es que los pediatras están muy acostumbrados a combinar diferentes antihistamínicos. Entonces viene con uno de primera y uno de segunda generación, que esto sabemos que no debe ser así. Entonces, bueno, por lo menos sacarle el sedativo y dejarle con uno de segunda generación. Pero... Bueno, vamos al segundo caso, que esta es una paciente que vi hace un par de semanas, yo la había visto hace unos meses y volvió hace un par de semanas. Es una chica de 38 años en plan de tratamiento de fertilidad de alta complejidad. Había tenido varias fallas en inseminaciones. Una dermatitis atópica severa, yo la había visto hace más o menos 7 u 8 meses. Como estaba en este plan de tratamiento de fertilidad, lo que se me ocurrió era fototerapia. La paciente se perdió, pero volvió, y lo que me refiere es que empeoró con la fototerapia, hasta no hace poco la seguía haciendo, a pesar de cómo está.
Estaba con clobetasol, con Lipicar, con probióticos por vía oral. Fíjense la extensión y la severidad de este cuadro. Y, esperen, que no quiero spoilear. ¿Por qué lado irían con este paciente, Eugenia? ¿Qué se les ocurre que podríamos intentar usar? Después vamos a la vida real, pero... A ver, en esta paciente, si no va a empezar el tratamiento ya, yo le podría poner ciclosporina por ahí 3 meses como para bajarla y después, bueno, seguir obviamente con los tratamientos tópicos. Por ahí le diferiría un tiempito con ciclosporina. Creo que eso es lo que elegiría, que además mejora rápidamente. Y la ciclosporina se puede utilizar en el embarazo también, digamos, es una de las drogas que se puede utilizar junto con los corticoides orales. Son las dos que se podrían usar en pacientes embarazadas si lo necesitan. Sí, el riesgo es que esta chica viene de perder un montón de embarazos claro, y hay que animarse a que se embarace con ciclosporinas, ¿no? Yo no lo haría. Eso no lo haría, pero por ahí bajarla un poco y eventualmente en el embarazo, si es que lo logra y se rebrota, puedes usar ciclos cortos de corticoides. ¿Mauricio? Sí, de pronto usarlo, tratarla como un brote agudo. No me gustan los esteroides sistémicos, pero está así hace meses, ¿eh? Claro. Está bien, no recibió corticoides. Un brote, no ha recibido esteroides y a lo que iba es un brote, tratarlo en ciclo corto, 4 semanas de esteroide sistémico para ver si la fototerapia la mantiene mejor ya, se controlan los síntomas y puede seguir tranquilamente su proceso de fertilización. No le tendría miedo tampoco a la ciclosporina o dupilumab, creo que eso iba a preguntar, el dupilumab. Off-label, completamente off-label. Pero durante los ensayos clínicos se embarazaron pacientes porque estaban mucho mejor, se descuidaron, la vida loca, no pasa nada, pero se embarazaron y no hubo rollos, no hubo problemas. No, es off-label, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, spoiler alert, la obra social no le autorizó el dupilumab. Con la fototerapia empeoró y les cuento el final, porque la vi hace 15 días. Empecé con ciclosporina, porque ya venía con todo el laboratorio previo, y le dije... hagamos 3 meses de ciclosporina, pospongamos unos meses este nuevo intento de fertilización y después vamos viendo. Pero son las cosas que nos pasan en el consultorio, que a veces uno está solo en el consultorio con el paciente y dice, ¿de qué me agarro? Yo había pensado dupilumab, si bien es off-label, yo podía estar tranquila que si ella encaraba un embarazo, no iba... Sí, Lianet. Ahí yo te agrego algo en la parte, ya que yo estoy aquí en la parte de No, por supuesto, para eso te invitamos. Esta paciente, por ejemplo, que ha hecho varios intentos de embarazo, la parte emocional y psicológica hay que trabajársela mucho. Lo cual en los pacientes, recuerde, yo tengo un dibujito que le hago a los pacientes, dibujo horrible, siempre se lo digo, le dibujo un cerebro, que le digo, mira, una maraña de cosas, el intestino y la piel. Ya con lo del microbioma, todo lo que vimos, son 3 órganos que desde el vientre de nuestra madre se forman de la misma capa embrionaria. Van toda la vida juntitos. Entonces el cerebro, esta paciente muy probable que esté ansiosa, que esté pasando por tristeza, por depresión, no lo sabemos. ¿Y dónde lo va a manifestar? En donde ella toda la vida ha manifestado todo, en la piel con la dermatitis atópica. Entonces una paciente que requiere aquí de atención psicológica, psiquiátrica muy probable, una paciente que tal vez, no sé, se podría evaluar con el psiquiatra, con una sertralina, que puede utilizarla en el embarazo perfectamente también, y eso también enfocarlo en esa vía. Y la paciente sobrellevar todo esto, porque si nunca ha tenido hijos, no sé si tiene hijos, y ha intentado tanto embarazo, ese paciente es muy probable que tenga un cuadro también depresivo. Total. Entonces eso le va a empeorar la dermatitis atópica. Muchísimas gracias, muy enriquecedor todo. Y este paciente se lo voy a dejar a Vale, que es una paciente de Valeria, que nos cuentes qué pasó y cómo fue. Bueno, este paciente es un paciente que yo lo vi ya de adultos muy joven, ¿sí? Había tenido dermatitis atópica desde los 8 años, había tenido cuadros de piodermitis recurrente, a los 11 años había evolucionado una dermatitis atópica severa, ¿sí? Había consultado a nuestros servicios, se le habían optimizado todos los tratamientos tópicos, se le había incluso indicado fototerapia. A los 12 años había agravado, ¿sí? El cuadro de dermatitis atópica. Sí, le habíamos indicado tratamientos con ciclosporina que el paciente no lo había querido hacer.
Después había tenido durante toda su evolución problemas de escolaridad, somnolencia diurna, déficit de atención. En el colegio le decían todo el tiempo que era un chico inquieto, como decía Mauricio, que le pasaba a él. ¿Sí? Sufría bullying en el colegio porque realmente no estaba rindiendo adecuadamente en el colegio. Llamaban todo el tiempo a los padres, esto es lo que la mamá me contaba. ¿Sí? Había intentado de todo, había ido a múltiples dermatólogos, había recibido corticoides orales, había aumentado 15 kilos de peso con los corticoides orales, había recurrido a tratamientos naturales. En un momento, en la desesperación, los papás habían viajado a Europa al Mar Muerto y habían traído barros del Mar Muerto y le habían colocado los barros del Mar Muerto. Había hecho todo esto y a pesar de eso el paciente todavía, no había tenido ninguna mejoría, ¿sí? Entonces, ahí lo veo yo a los 19 años, lo habíamos derivado a salud mental, ahí se le diagnostica un déficit de atención, que probablemente el paciente lo venía trayendo de toda la vida, había recibido, como ya les conté, múltiples ciclos de antihistamínicos sedativos, que eso también puede tener alguna relación, el mal dormir, todas las citoquinas proinflamatorias que pasan en el sistema nervioso central y que van generando déficit de atención, depresión en estos pacientes, porque imagínense con las lesiones que tenía el paciente, era, muy difícil poder hacer una vida normal, ¿sí? Había recibido fluoxetina también, que hacía 2 años le habían indicado por la depresión, ¿sí? Había recibido los corticoides orales que ya les comenté. Y y acá en este paciente, ¿qué hacemos? ¿Sí? Un paciente severo, que ya habíamos optimizado todos los tratamientos tópicos, ya habíamos escalado a tratamientos sistémicos como los corticoides orales, ya había intentado fototerapia, había hecho todos los tratamientos naturales, todos los antihistamínicos, todo. ¿Qué harían en este paciente? Euge. Bueno, acá claramente tenemos que escalar. En nuestro acá nos podemos pensar a ver si a este paciente le vamos a dar o le indicaríamos al mundo real dupilumab o un inhibidor JAK, un UPA o ABRO, que es lo que tenemos disponible en nuestro medio. Igual nos podríamos considerar pasar por una ciclosporina antes de llegar a un alto costo. Está bastante incendiado, está muy por ahí agudo. Para darle un dupilumab tarda en actuar, yo por ahí elegiría en este caso una ciclosporina y vería. Sabemos que igual tiene un deadline porque más de 1 año, como mucho 2, no la vamos a dar, así que ahí vamos a tener que cambiar el tratamiento, pero creo que es una alternativa empezar ¿Mauricio? con ciclosporina. De acuerdo, lo veo y veo rojo, veo incendiado, veo inflamación aguda y en mi línea de pensamiento los tratamientos en fase aguda, viejos, ciclosporina, o de nueva generación los inhibidores JAK. Creo que a corto plazo la respuesta es rápida. El prurito baja rápido. El prurito baja con los inhibidores JAK en 2-4 días vemos un cambio. Y pienso después a largo plazo la estrategia. Y en esto, hace poquito salió una revisión divina de ciclosporina, metrotexato y cómo es más rápido la ciclosporina, pero a largo plazo sigue siendo el metrotexato buenísima opción económica y que mantiene al paciente. Y que la amamos, no Pues solo para él. sigue siendo una gran herramienta. Con todo lo que tiene, pensaría en arrancar un inhibidor JAK, si están disponibles, y si no, pues Dupi, creo que ya con ese ciclo que tuvo de ciclosporina, me gustaría ver cómo jugarlo a largo plazo, pensando en él. ¿Algún comentario, Lianet? Sí. En ese paciente yo quiero hacer un comentario por la historia. La historia del paciente dice a los 11 años, 12 años, o sea, dermatitis atópica de niño. Entonces, es muy probable, no conozco la historia al fondo de la familia, que si el paciente llega a ser adulto ya tomando un antidepresivo, lo del déficit de atención no sé desde qué tiempo lo estaba tomando, o tal vez se lo dieron ya después de la adolescencia, porque si tiene 20 años, recordemos hace 20 años cómo era esta parte, lo que volvemos a decir, que también Mauricio lo pasó. No se trataban estos niños así, era el niño hiperactivo, malcriado, que andaba y que no obedecía a nadie y que no hacía caso. Y un niño con déficit de atención es un cerebro que va diferente a todo lo demás. Y ellos no hacen las cosas porque quieren o no frenan porque no quieren, es porque no pueden. Entonces, por eso la importancia
de la parte interdisciplinaria de psiquiatría, neurología, dermatología, psicología en estos casos, porque son niños que tienen que ser medicados de niños, para que entonces sean los adolescentes más tranquilos. Este paciente lleva fluoxetina y tiene también el medicamento para el déficit de atención, que ambos medicamentos hay que tomar en cuenta que son medicamentos que producen lesiones en piel de prurito, de exantemas, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta y tratar de mejorarle al paciente lo de la dermatitis atópica, porque inmediatamente el paciente mejore su dermatitis atópica va a mejorar todo lo demás. Porque el paciente está depresivo por todos los años que lleva, con esta situación, con el bullying que le han hecho en el colegio, probablemente la misma familia, todo. No, entonces, tener un trabajo, una carrera, una relación personal. Todo. Entonces aquí es muy importante cómo comenzar la psicoterapia, la parte de psiquiatría desde niño y orientar a los padres, porque hay otra cosa, todavía hay mucho tabú, todavía ahí, en pleno 2025, hay mucho tabú con darle a un niño un medicamento de que se le habla al papá que es algo para el cerebro, para la parte emocional. Ya eso se interpreta como que el niño está mal, excúsenme la expresión, que el niño está loco, y no es así. Hay que explicarle que niños con déficit de atención que no son medicados son muchas veces los posibles adolescentes que caigan en drogas ilícitas porque no controlan lo que le está pasando en su cerebro. Sabes que pensando en el paciente anterior y en esta situación, yo algo que les digo a los papás de mis pacientes es iniciar la vida aparte del colegio con actividad física de deportes individuales. Poner al niño en la clase de natación, poner al niño en atletismo, en karate. ¿Y hacer natación en un paciente así? Cuando vienen y te preguntan, ¿puede hacer natación? Yo les digo, puedes, sí, tienes que probarlo. Okay. A veces, no todos los pacientes detestan la piscina. Yo adoro la piscina, adoro el mar, los ríos me cuesta trabajo y un jacuzzi no, imposible. Salgo corriendo. Hay que probarlos. Okay. Y con las clases de natación también tenemos ya varias recomendaciones publicadas de tener la piel humectada, salir rápido, o sea, estar media hora para probar. Después, si no, la clase completa de 1 hora de natación y salir, darse un duchazo, quitarse el bañador y ponerse crema. O sea, ya hay protocolos un poco hechos, pero volviendo a esto los deportes individuales en un niño hiperactivo, atópico, ayudan muchísimo el autocontrol. Porque si tú en la piscina estás disperso, pues tragas agua y no te va a gustar. O si estás corriendo, te vas a caer. Y ese tipo de deportes también ayuda a autoestima, a relacionarse primero con ellos mismos y después ya hacer deportes en equipo. Y una cosita, en este paciente, por ahí miremos la zona de los párpados, el cuello, no nos olvidemos de las dermatitis de contacto, que también son mucho más frecuentes en pacientes con dermatitis atópica. Entonces, eso acá tenemos a Alicia, experta en este tema, y no nos debemos olvidar. En nuestro país no se hace testificación a todos los pacientes de rutina, pero bueno, deberíamos hay empezar aquellos que lo merecen. Exactamente. Sí. Bueno, y contanos qué hiciste, ¿vale? Les cuento que el paciente empezó el dupilumab, el paciente se negaba a usar otro inmunosupresor debido a que estábamos en plena pandemia, tenía pánico de utilizar metotrexato o ciclosporina, era un paciente que venía con los papás, era un paciente casi adulto, después de adulto, actualmente los padres están como muy involucrados en el tratamiento. Y bueno, la verdad que el paciente mejoró un montón con el dupilumab, justo fue cuando vivía en el interior, se vino a vivir a la capital a empezar a estudiar, ¿sí? Así que pudo desarrollar su carrera universitaria con el tratamiento, realmente mejoró muchísimo. Lo único que no mejoró fue el déficit de atención, que requiere la tamoxetina todavía para poder seguir estudiando su carrera universitaria y hace un gran esfuerzo para poder terminarla, pero igual con la medicación le cambió la vida 100%, tiene pareja, vive solo, pudo independizarse, seguir con su vida normal. Y eso es interesante tener en cuenta y realmente estamos viendo cómo están cambiando los algoritmos de tratamiento, ¿no? O sea, 2021 teníamos dupilumab sí o sí, inhibidores ya que era un proyecto, un sueño, y probablemente el año entrante, repitiendo este curso, por ahí, buenísimo, pero el año entrante probablemente vamos a tener 2 tratamientos nuevos ya aprobados en línea, o sea que el panorama se nos está abriendo. No, somos súper privilegiados que estamos viviendo dermatitis atópica con muchas opciones, eso es bueno.
Bueno, vamos a Y a- seguir en el otro paciente. Perdón. Y ¿querés? habiendo Sí. aprendido a tratar los pacientes mucho más tempranamente que hace unos Claro. años. Hemos aprendido Así como- mucho en este tiempo. Como hoy hablaban de tratar el acné temprano y de actuar con agresividad en dermatitis atópica, no tenemos que perder la oportunidad de tratar tempranamente. No sé si evitaremos todo esto, pero el paciente va a vivir mejor probablemente. Exacto. Eso es. Este paciente es Henry, es un paciente que vemos en el Hospital Ramos Mejía. Su mamá es de República Dominicana, él nació acá en Argentina. Tiene 5 años y tiene una dermatitis atópica desde los 7 debe tener ahora. Una dermatitis atópica desde los 2 años. Lo empezamos a ver en época de pandemia, era muy difícil verlo. La mamá, por otro lado, tiene un lupus sistémico con compromiso cutáneo. Y es un paciente que es un autista profundo, no es como el paciente anterior con déficit de atención que iba a la escuela. Este paciente tiene, por su aspecto neurológico, un certificado de discapacidad. Y los primeros años tenía una dermatitis atópica leve, pero a los 5 comienza con esta forma severa. Era impresionante cómo se rascaba. Y otra de las cosas, el paciente llegaba al consultorio y estaba así, con los videitos de celular, toda la consulta. No había contacto visual con ninguno de nosotros, sus médicos tratantes, de los residentes. Así que bueno, por supuesto siempre se optimizó el tratamiento tópico con corticoides y emolientes. Ay, perdón, me voy... Es acá, bueno. El paciente, una dermatitis atópica severa, no tiene cobertura social, por supuesto, empieza con metotrexate vía oral, pero la mamá no tomaba los comprimidos, esa era la realidad. Entonces el paciente vemos que estuvo peor, incluso tuvo internaciones por exacerbaciones, por las infecciones que tuvo por el rascado. Entonces, Bueno, primero los dejamos hablar a ellos y después vos contás lo que hiciste, ¿vale? Bueno, en este Un poco, digamos, es Sí, parecido sí, al sí. otro, pero no es tan parecido, porque acá no es tan agudo, es un poquito... Sé que es un paciente que no tiene cobertura vera social, Además- que se limita mucho los tratamientos. Si vamos a hablar de que la mamá, que el chico no podía tomar la medicación, no sé si es porque la mamá no se lo administraba o él no podía tragar la pastilla. Si es que la pastilla no la podía tragar, que a veces pasa que hay niños que no la pueden tragar, bueno, la ciclosporina viene en jarabe, sería una opción también para que pudiera recibirla. Y si es un problema social, digamos, que el paciente realmente no se puede tratar y es tan severo, bueno, acá uno podría usar un curso corto de corticoides orales para sacarlo de este cuadro severo y pensar en el dupilumab, que sería una opción debido a que uno se lo puede poner en el consultorio y eso es una vez por mes y realmente se asegura de que el paciente reciba la medicación. Por más que sea inyectable, que es una contra a veces en los niños, uno se asegura de que tenga la medicación. Mauricio, ¿algún comentario Pues, aparte? sí, los niños le tienen miedo a las agujas, pero creo que nos ayudarían y en el caso de él, viendo que es muy de prurigo nodular el fenotipo Sí. de este paciente, también pudiera pensar metrotexato subcutáneo. No lo tenemos nosotros. ¿No lo tienen? Sí, Ok. sí, ¿Ahora sí? Ah, mira. Vale, metrotexato subcutáneo. subcutáneo como una alternativa y prepararlo para acompañar con fototerapia y después dupilumab. Pues Vianeta, como- ¿algún comentario? No, perfecto, estoy completamente de acuerdo. Podría ser el metotrexate subcutáneo, pero bueno, ahí también ya sería una vez por semana y eso también tendría que venir una vez por semana, que también es algo, pero bueno, es mucho más económico, por supuesto, que Que la el ciclosporina. dupilumab y que la ciclosporina, que es costosísima. También uno cree que uno le da ciclosporina porque, digamos, es algo que está accesible y no es tan accesible como uno piensa, ¿sí? Pero bueno, acá hay que ver el trámite, ¿no? Para conseguir la medicación, que es lo complicado en estos casos, ¿no? Aquí yo diría que es un caso complicado, de los casos que uno no quiere que le lleguen muchas veces. Pero en la mamá mencionaste que tenía lupus sistémico con compromiso cutáneo. Imagínense, con un niño con un déficit de atención, porque dijeron, y Un autismo severo. severo. Autismo severo. Severo, bueno. Y algo que mencionó María Eugenia, que llegaba con la pantalla acá. Ahí yo quiero hacer un paréntesis en las pantallas y lo que se está viendo ahora. Se habla mucho de que hay más niños autistas, más probablemente que se diagnostican más. Le han querido echar mucho la culpa a las vacunas,
Pero yo tengo algo que yo le echo más la culpa a las pantallas y todo lo que hay, o sea, y sobre todo después de la pandemia. Hay niños que no se despegan, que tú vas a un restaurante y ves los papás hablando y los niños ahí concentrados en el teléfono. A de adultos también. Y los, pareja, pero adultos también. pareja también, o sea, pero en un niño de 2, 3 años, 4, 5 años que esté pegado a una pantalla todo el tiempo, ya se sabe y se está requete estudiado todo el daño que hace eso a nivel cerebral. Entonces, a la mamá hay que darle una buena orientación. Son personas que no tienen cobertura social, por lo que mandarla a una psicoterapia, a un psiquiatra, complicadísimo porque no van a pagar la psicoterapia, el psiquiatra, etcétera. Entonces ahí venimos los dermatólogos a aprender un poco de psicodermatología para saber cómo orientar a esa mamá, cómo enseñarle cuál es terapia en un niño con autismo uno puede llevar, que es difícil, hay que tratar de ayudarla a conseguir un lugar donde el niño pueda ir para ir ayudándole con el autismo, pero el uso de las pantallas, hay que decirle, lo tiene que evitar, que ya ahora se habla de, antes se decía hasta los 2 años, ahora se dice hasta los 5 años que no deben de utilizar pantalla, y de usar pantalla que sea ver una película en el televisor con la familia, no el celular o la tablet, el iPad, dárselo. Entonces, en ese caso, y aquí, como el niño es autista, la paciente principal de nosotros es la madre. Es la madre totalmente, ayudar a la madre, psicoterapia con la madre, todas las herramientas que podamos darle con ese niño en cuanto a la dermatitis atópica. Y además la dermatitis atópica genera un montón de citoquinas proinflamatorias, como yo les conté, que pasan al sistema nervioso central. No spoilees, no spoilees. Y eso, no, y eso también Claro. tiene un efecto Sí, sobre claro. el desarrollo, o sea, sobre el empeoramiento de todas estas condiciones, ¿no? Sí, en este caso la mamá la verdad que siempre se súper ocupa, viven en el Gran Buenos Aires, no acá en la ciudad de Buenos Aires, así que nosotros lo que iniciamos, bueno, fue usar el metotrexato subcutáneo, la mamá lo llevaba todos los viernes, se lo aplicábamos en el servicio. Y tuvo una mejoría parcial, pero bueno, no tomaba el comprimido porque él no lo quería Claro. tomar No por era porque no. por su tema neurológico de base. Así que empezamos a tramitar en aquel momento, cuando estábamos en los hospitales públicos, bueno, tramitamos a través del ministerio, conseguimos, el paciente justo en ese momento obtuvo el certificado de discapacidad que nos ayudó para conseguir el dupilumab. Así que, bueno, empezó con el dupilumab. Bueno, no está el después, pero la verdad que el paciente perdón, justo que me teníamos faltó. una foto con Henry sin celular, sonriendo, mucho más conectado, porque una vez que empezó el tratamiento, la verdad que con nosotros nos contesta por ahí con 1 o 2 palabras, pero bueno, logramos tener una conexión que antes era imposible. Y la verdad que mejoró mucho, así que bueno. Y relaciona un poco lo que decía ella, al mejorar la dermatitis atópica no se va a curar el autismo, pero No. lograr una conexión con un chico con el cual no podías tener conexión visual. Y en realidad este paciente, bueno, justo también vino la aprobación por edad, pero si este paciente hubiera empezado el tratamiento mucho más precozmente, además Probablemente, andás a empeoró ver qué hubiera pasado. en pandemia, pero bueno, no hubiera estado Y además- perfecto, pero probablemente estuviera mucho mejor. Hay que saber que todas las enfermedades de la piel, que es inflamatoria, hablamos de dermatitis atópica, psoriasis, la todas tienen un Como componente inflamatorio en el comorbilidades. cerebro también, Sí, ¿verdad? claro, O sea, y eso exactamente. le va a inflamar más el cerebro. Baja la inflamación de todo. Y yo tengo una pacientita como ella, también con una atopía severa, está con DUPI y también con autismo. Y la verdad es que mejoró muchísimo con el dupilumab y la madre me dice, las maestras me dicen que ahora participa, que ahora recorta, que pinta. O sea, como que realmente le afectaba muchísimo la vida y son chicos que por ahí no pueden expresar lo que les pasa. No es lo mismo que un chico que, no sé, dice, llora, le molesta, le hacen bullying o algo y lo comenta. Son chicos que no tienen esa capacidad de transmitir y de hablar, y realmente el cambio de actitud cuando se mejora la dermatitis atópica es importantísimo, cómo se refleja en su desarrollo y en la mejoría de su autismo también. Bueno, y para último caso te lo dejo a vos, Vale, que también es tuya esta pacientita. Bueno, esta paciente es una paciente de 33 meses, que tenía dermatitis atópica desde los 6 meses, tenía asma además y tenía antecedentes familiares, la mamá tenía una dermatitis atópica leve.
Esta paciente me consulta por las redes. Hoy hablamos de las redes, tantas cosas negativas quizás, algunas positivas obviamente cuando nos involucramos los dermatólogos y damos información confiable. Pero bueno, yo no soy súper activa en las redes, pero bueno, la mamá se ve que me buscó y muchos pacientes me buscan y me consultan por las redes o buscan ayuda por las redes. Y me dijo, mira, esta es una de las fotos que me mandó por Instagram. Me dice, ya no podemos más, no podemos seguir así, realmente no dormimos, tenemos que salir a la noche con el carrito, el cochecito, a pasearla con el frío, porque es lo único que la calma. A veces la sacamos al balcón, dormimos los 3 en el balcón. Es realmente una cosa desesperante, los padres llorando, la consulta era algo realmente dramático. Uno a veces no toma dimensión de cómo viene ese paciente y la familia. Así tener un chico así las 24 horas rascándose y llorando, irritable siempre. Así que acá, bueno, obviamente como hacemos siempre, nosotros tenemos un consultorio interdisciplinario de dermatitis atópica que trabajamos con la alergista. Optimizamos todo lo que son tratamientos con emolientes, corticoides tópicos, vendajes húmedos, tratamientos reactivos, proactivos y además, obviamente, en estos pacientes severos ya vamos pensando en un tratamiento sistémico, ¿sí? Cursos cortos de corticoides orales la paciente ya había recibido porque había consultado previamente a otros dermatólogos, le habían indicado metotrexate durante 2 meses que lo vomitaba, la madre me dice, yo se lo doy pero lo vomita, doctora, lo vomita, no lo tolera y bueno, ya es algo que, digamos, la paciente teníamos que escalar otro tratamiento. Así que ahí iniciamos, digamos, el trámite con la obra social para conseguir dupilumab, que en ese momento ya estaba aprobado para niños pequeños mayores de 6 meses. Y ahí empieza la peregrinación con las obras sociales, ¿no? Que le cubre el 70%, nadie puede pagar el 40% de un medicamento de alto costo, realmente son bastante costosos, eso es algo que ojalá... Y además que va a ser por mucho tiempo. Por mucho tiempo, que los padres, que ojalá que, digamos, que con el tiempo se abaraten estas drogas, porque realmente son útiles y necesarias y no todos pueden acceder. Así que bueno, al final la paciente logró la cobertura con el dupilumab, fíjense, antes del tratamiento y después, a los 2 meses realmente los padres estaban fascinados, digamos, la niña pudo dormir en su cama, los padres dormir normalmente por la noche, rendir bien en el trabajo, la niña pudo regresar al jardín porque no podía ir nunca al jardín en ese estado. Obviamente todo esto con el mantenimiento de todas las medidas generales de cuidado de la piel que siempre recalcamos que son súper importantes, no solamente tratamiento sistémico clásico, sistémico de alto costo como acá el dupilumab, sino mantener los cuidados de la barrera cutánea, que eso siempre se debe mantener, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Obviamente cuando el paciente empieza a estar mejor, la familia retoma su vida normal y lo primero que hacen es abandonar el tratamiento tópico. Y además ¿sí? hay una idea de que si está con un tratamiento tan caro, ¿para qué le voy a poner una crema? Claro, está recibiendo la vacuna. Sí, ya con eso tiene que estar todo, con lo que pagan tiene que estar todo cubierto. Sí, sí. Entonces se creen que ya están curados. Entonces, bueno, ya está curado y yo no tengo que ponerle nada más. Y bueno, esto es lo que pasó con la paciente que vino con una recaída después de haber suspendido todo lo que era el tratamiento tópico, emolientes y tratamiento proactivo que seguía haciendo en ciertas zonas donde era más, digamos, más severo, como los pliegues, ¿sí? Que por lo menos yo veo eso con el dupilumab, les mejora mucho la piel, pero sigue en algunas zonas como focalizado, que hay que seguir insistiendo con el tratamiento tópico. Así que bueno, en estos casos lo que hicimos fue optimizar nuevamente el tratamiento tópico, volver a iniciar desde el principio todo y fíjense luego de optimizar el tratamiento cómo mejoró la paciente, ¿no? Cómo insistir en mantener las medidas reeducar, de la piel. reeducar y reeducar y reeducar. Exacto. ¿Comentarios? Eugenia, Mauricio, Lianet. Bueno, en esta paciente de los padres también, lo que venimos hablando, y para cerrar como la parte así de psicodermatología es, nosotros tenemos primero que ser empáticos con los pacientes y con los padres que están viviendo esto. O sea, no es solamente el niño. No juzgar, O sea, es los padres que están viviendo esto, ponerse uno en el lugar de ellos, en los zapatos de ellos. No es fácil estar con un niño que de allá de por sí hay que atenderlo, pero más con esta condición. Hacer de esto que no solamente es darle la crema, el emoliente, el ungüento, lo que sea, sino que esto debe ser una terapia multidisciplinar con el psicólogo, el psiquiatra, muchas veces neurología, como el caso del niño autista, explicarle a los padres todo claramente y
En caso donde uno sepa que el paciente solamente puede concurrir donde uno y no pueden llegar a un psiquiatra, a un psicólogo, ahí tenemos nosotros que ir aprendiendo ciertas terapias fáciles para enseñarle. Mindfulness, que conciencia plena, enseñarle lo de la respiración, como decía Mauricio, que es algo sencillo que se le puede enseñar en el mismo consultorio. Algo que yo también le digo mucho a los padres es, al niño, dale un lugar en la casa, un rinconcito, dile, elige el lugar que tú quieras de la casa, eso va a ser tuyo. En ese lugar el niño puede gritar, llorar, patalear, agarrar un almohadón, ponérselo en la cara, decir lo que quiera. Eso no le va a quitar el prurito, es cierto, pero descarga mucho y el niño ahí también se siente en confianza. Y otra cosa importante es las rutinas estructuradas, yo enfatizo mucho en eso, porque estos niños cuando tú le creas rutinas mejoran bastante, saben enfocarse, saben manejar los momentos de ansiedad, de prurito y de estrés. Y otra cosa que no había mencionado es hablar con los padres, los familiares, educadores, importantes en el colegio, de no causarle al niño situaciones que lo estresen más. Sí. Aprender a manejar esa parte. Los padres tal vez que son, hay que hacer esto ahora, es tarde para ir al colegio. Esa parte hay que enseñársela porque eso le empeora también su condición. Un minuto cada uno, pues tenemos que cerrar. Me encantó este paciente y esos son los papás que invitaría a los talleres para que les recuerde a los otros papás la importancia de la adherencia del tratamiento. En pandemia nos pasó que por un medicamento tan costoso podían ocurrir situaciones así. El recordar que no importa el tratamiento sofisticado, hay que tener unas barreras, cuidados de base, barrera cutánea, tener medicamentos tópicos por una recaída nos puede pasar en cualquier momento, recordar la terapia activa, proactiva, súper importante. Y yo creo que es lo que vamos a ver también, ¿no? Sabemos que son terapias muy costosas por tiempos prolongados, pero ya la situación que vivimos con la pandemia o con la entrega de medicamentos, por lo menos en mi país, hemos ido viendo que hay ciertos pacientes que podemos ir espaciando dosis para retirar un tratamiento, o en otros pacientes donde tengo que estar pensando cómo voy a tratarlo y qué opciones debo tener, porque tuviste mucha suerte que Dupilumab volvió a arrancar, porque a veces hay pacientes que no, una vez quedan sensibilizados o no sabemos bien por qué, no tiene el mismo efecto terapéutico, no tiene la misma eficacia y nos toca pensar en otras alternativas. Otro tipo de tratamiento. Paciente divino. Sí. Eugenio, comentario como para cerrar. Nada, para terminar, en la época del alto costo, no olvidarnos de lo básico, el ABC de la dermatitis atópica, que es el escalón que está abajo de todas las guías de tratamiento, entre ellos el uso de emolientes. Y creo que entiendo que vivimos en un mundo que es complicado a veces, pero hay que dedicarle tiempo a esto. Es parte del tiempo de la consulta, explicarle cómo se pone la crema, en dónde sí, en dónde no, como decía Eugenia, pero que es parte, porque uno cree, bueno, una cremita, a lo mejor el tipo de baño, es una parte fundamentalísima del tratamiento, como pudimos ver con este paciente. Algo que veíamos hoy de inteligencia artificial y cómo mejorar nuestras prácticas, en realidad uno puede hacer un texto, pedirle a la inteligencia artificial, a ChatGPT, un texto corto, para enviar por WhatsApp a los papás y les sirve muchísimo. O un correo electrónico para reforzar lo que les decimos en la consulta. A veces ellos tienen tantas cosas en la cabeza. Yo lo tengo armado con el sistema de historia clínica. Claro, hay que mandárselos y recordarlos. WhatsApp creo que además es más la fácil situación de consulta es una situación de por sí estresante, vos podés decir un montón de cosas y cuando uno está del lado del paciente, la mayoría de las cosas ni te acordás lo que le dijo. Entonces, y el tiempo de decir, bueno, sobre todo en estos pacientes crónicos y cuando son chicos que por ahí entienden un poco más, ¿alguna pregunta? Bueno, la próxima pensate, anotalas, todas las preguntas que quieras, todas las dudas que quieras, y si podemos, las resolvemos o las resolvemos juntos o lo que sea. Bueno, sí, vale, perdóname. Iba a agregar que esta mamá, muy peleadora, peleadora bien, ¿no? Consiguió por recurso de amparo que la obra social le cubra todo emolientes, sin que es otro problema en nuestro medio. Pero digamos, muy peleadora, muy aguerrida con conseguir lo que les corresponde a los pacientes atópicos, porque todos es parte ponen del tratamiento. De su bolsillo todo este costo invisible que tiene la dermatitis atópica, que es todo la base, digamos, lo que es el cuidado básico de la piel y todo el tratamiento tópico. Eso generalmente lo asumen el costo de los padres y las familias, y realmente eso es un costo invisible que no se hace cargo en ninguna obra social ni cobertura. Entonces, bueno, si se pelea, por ahí se puede conseguir.
Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá hasta ahora. Espero que hayan disfrutado de este Dermalive como disfrutamos nosotros. Y agradecer de vuelta a Laura, a Ana, a todo el laboratorio del rostro. Sé que siempre se ponen completamente a nuestra disposición.